Imaginen una carretera, en la absoluta oscuridad. Es la medianoche, kilómetro 1018 de la carretera Panamericana Norte. Ujú. No hay luces de ciudad cerca, no hay postes de luz, solo la inmensidad del paisaje nocturno y, pues, el destello intermitente de las luces de una patrulla policial. Haciendo su recorrido de rutina, digamos. Exacto. Todo parece completamente normal, la típica guardia de madrugada, hasta que los faros iluminan un vehículo que de pronto hace un movimiento súper errático. Una reacción nerviosa al ver a la autoridad. Y fíjate que ese es el detalle que cambia todo. Es ese instante de duda, esa fracción de segundo donde el instinto de fuga traiciona la razón, ¿no? Claro. Quienes estudian el comportamiento criminal saben perfectamente que ese pequeño titubeo es como encender una bengala roja en medio de la noche. Sí, totalmente. Es pues lo que hace que un policía de carreteras pase del aburrimiento total a la alerta máxima. Y vaya que esa bengala iluminó un rastro tremendo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Batter News. Así es. En esta inmersión profunda, no vamos a hablar de un simple control de tráfico en la carretera. Vamos a meternos de lleno en la reciente y la verdad muy dramática captura de una pieza que resulta clave en uno de los crímenes que más ha sacudido al país. Y estamos hablando del asesinato de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y pues del conductor del taxi en el que viajaba, Daniel Vargas Briceño. Un caso durísimo. Y para quienes nos escuchan, nuestra misión aquí hoy es ir mucho más allá de la simple palabra de fue capturado. Claro, no quedarnos con el titular. Exactamente, porque mientras más escarbas, en este caso, te das cuenta de que no es la historia de un crimen aislado o de un arranque de violencia. Es una ventana abierta hacia un submundo criminal que maneja, una logística a nivel casi corporativo. Es una locura. Y para desentrañar lo que acaba de suceder, en esta edición de Batter News hemos hecho una recopilación súper exhaustiva. Ajá. Estamos cruzando los reportes más recientes y detallados de fuentes como RPP, Caretas, Perú 21, La República y ATV. La idea hoy es entender la maquinaria detrás de todo esto. Sí, estamos hablando de falsificación masiva de placas de autos, seguimientos planificados y toda una red de teorías que llegan pues hasta los pasillos del poder político. O sea, un rompecabezas enorme. Y para entender cómo opera toda esta red logística, tenemos que empezar por el final, por la captura. Ok, vamos a desempacar esto porque la forma en que cayó este sujeto, la verdad, está cañón. Parece sacada de una película de suspenso. Sí, literal. Imaginen la situación con las fechas exactas. Estamos hablando de la transición del domingo 15 de marzo, amaneciendo ya para el lunes 16 de marzo de este año 2026. Ujú. El lugar es el distrito 26 de octubre en la provincia de Sullana, esto es en la región Piura. Las unidades de la policía de carreteras ven este vehículo, notan la actitud evasiva del ocupante que decíamos al principio y deciden hacer un control de identidad. Y ahí es donde la cosa se pone tensa. Sí, pero a ver, explícame algo, porque siento que un control de identidad a la medianoche en medio de la nada no es mera casualidad. O sea, ¿el sistema arrojó la alerta roja sin nada más? Es una excelente observación, porque ahí es donde confluyen dos tipos de trabajo policial muy distintos. A ver, Por un lado, tienes la labor táctica de la gente en la carretera que confía en su experiencia visual, en su instinto. pero por otro, tienes meses de inteligencia criminal detrás. Ya venían siguiéndole la pista. Exacto. Según las declaraciones oficiales del general Jorge Jares Weime allá en Piura y del general Víctor Reboredo en Lima, esta no fue una detención al azar. El detenido es David Santiago More Calderón. De 35 años, si no me equivoco. Así es, de 35 años. Y ya lo venían rastreando. Tenía una orden de captura vigente por homicidio calificado. Y un detalle que no es menor para nuestra audiencia. Esta orden fue emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de La Victoria, en Lima. Claro, el crimen ocurre en la capital, pero lo atrapan en Piura, en Sullana. Geográficamente, estamos hablando del norte extremo del país. Y la geografía aquí, pues, te cuenta la historia de sus intenciones, básicamente. Sullana es históricamente un punto de tránsito. Haz de cuenta, una especie de embudo hacia la frontera con Ecuador. Un punto de fuga. Exactamente. Las fronteras del norte son zonas muy críticas, son permeables, tienen decenas de pasos clandestinos y toda una red de contrabando que, la verdad,
facilita que un prófugo desaparezca del mapa en cuestión de horas. Qué fuerte. Las autoridades sospechan firmemente que Moré Calderón estaba a horas o tal vez minutos de cruzar a Ecuador. La orden de captura se había emitido apenas el 12 de marzo. O sea, días antes. Él sabía que el cerco se estaba cerrando y su plan era esfumarse. Se le acababa el tiempo, sí. Y hay un dato sobre su captura que me parece muy revelador sobre el tipo de persona a la que se enfrentan las autoridades. Cuando lo detienen y le leen sus derechos, Moré Calderón no hace un escándalo. No, para nada. O sea, no intenta dar excusas de que, ay, es un error del sistema o soy inocente. Se acoge inmediatamente a su derecho al silencio. Y esa, pues, es jugada de criminal experimentado, ¿no? Absolutamente. El silencio táctico te dice que sabe perfectamente la magnitud de la investigación en su contra. Sabe que cualquier palabra, cualquier cosa que diga puede incriminar a la red más amplia con la que opera. Claro, no va a soltar nada. Exacto. De ahí fue llevado a la Policía de Requisitorías en Piura, para luego, pues, ser entregado a la División de Homicidios de la DIRINCRI en Lima. Lo bajaron del tablero en el último segundo posible. Es como interceptar un paquete justo antes de que cruce la aduana, literalmente. Y esto nos lleva al meollo del asunto, porque la gran pregunta que surge al leer todas estas fuentes no es solo cómo lo atraparon. Sino, ¿quién es? Exacto. ¿Quién es realmente David Santiago Moré Calderón en el esquema de este asesinato? Y aquí quiero detener un poco la conversación y plantearte algo, porque siento que esto rompe por completo con el molde de las noticias que solemos consumir. A ver, cuéntame, ¿por qué lo dices? Porque, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Siempre que vemos un caso de sicariato, el enfoque de los medios y de todo mundo está en el tirador. En el que jala el gatillo. Exacto. Y las investigaciones de la policía confirmaron que la noche del asesinato de Andrea y Daniel se usaron hasta 3 armas de fuego distintas. 3 armas, es muchísimo. Sí, eso te habla de un equipo de sicarios. Sin embargo, el Ministerio Público señala que Moré Calderón no disparó ninguna de esas armas. Él no apretó el gatillo. Su rol era presuntamente el de cerebro logístico, o sea, el facilitador. Y mi pregunta es, viéndolo fríamente, ¿no resulta este perfil del facilitador logístico una amenaza muchísimo más grande para la sociedad que el sicario mismo? Si conectamos esto con el panorama general, es un planteamiento crucial, y la criminología moderna te daría toda la razón en esto. ¿Verdad que sí? Sí, es que solemos tener esta visión casi cinematográfica del sicario solitario, pero el crimen organizado de alto impacto es en el fondo una industria. Funciona como una empresa. Sí, con departamentos y todo. Exacto. Y si tú eres el gerente de logística de una red de sicariato, tu valor es incalculable. Conectar un tirador con un arma es la parte fácil, digamos. El verdadero reto para cometer un crimen y salir impune en una ciudad llena de cámaras es la movilidad invisible. Moverte sin dejar rastro. Y ahí es donde entra la infraestructura invisible del crimen organizado, que es el rol de Moré Calderón. Y según los reportes, el trabajo específico de este sujeto fue gestionar una placa clonada. Pero a ver, aquí es donde la cabeza me da vueltas y necesito que me expliques el mecanismo. A ver. No estamos hablando de que agarró una lámina en un taller clandestino y la pintó con aerosol en su casa. Las fuentes señalan que gestionó esta placa clonada ante una entidad formal. Sí, eso es lo más impactante. Estamos hablando de la Cámara de Comercio de Piura. O sea, ¿cómo logras que una institución legal te dé una placa para un carro que va a ser usado por sicarios? Pues esa es la parte que demuestra el nivel corporativo dentro de la delincuencia. Para que una entidad formal, como una Cámara de Comercio, que tiene la facultad de emitir ciertos duplicados o placas temporales, te entregue una matrícula válida, pues no llegas pidiéndola, por favor. Esto requiere explotar vulnerabilidades de todo el sistema burocrático. Corrupción pura y dura. Implica presentar documentación falsificada de propiedad vehicular, reportes policiales falsos por robo o pérdida de placas originales y, pues muy probablemente, tejer una red de corrupción o, en el mejor de los casos, negligencia administrativa grave. ¡Qué locura! Él obtuvo la matrícula F9K-652, una placa que existía legalmente en el sistema, pero que fue duplicada y colocada en un vehículo criminal.
Y es vital mencionar esa placa específica para quienes nos escuchan, la F9K-652, porque ese fue exactamente el auto que las cámaras de seguridad captaron haciendo el seguimiento. El famoso reglaje. Exacto, el reglaje sistemático a Andrea Vidal en los días y horas previos al asesinato ahí en La Victoria. Les dio una capa de invisibilidad total para moverse por el tráfico de Lima sin levantar sospechas. Y el escándalo no termina ahí, porque si creías que esto era un esfuerzo aislado para un solo crimen, las fuentes revelan un dato escandaloso, una cifra que de verdad te hiela la sangre. A ver, suéltalo. Las autoridades están investigando a More Calderón por presuntamente integrar una red que ha falsificado y clonado más de 210 placas vehiculares. No puede ser 210. 210 placas para diversas organizaciones dedicadas al sicariato y otros delitos. Es una locura. Está cañón pensar en esa escala. O sea, estamos hablando de una flotilla entera. Imagina una compañía de taxis, pero dedicada exclusivamente a proveer vehículos fantasma para el crimen organizado. Por eso te daba la razón cuando preguntabas quién es más peligroso. Si atrapas a un sicario, pues detienes a una persona violenta. Pero si desmantelas al coordinador logístico que puede poner 210 placas falsas en circulación, Desarmas a toda la empresa. estás desarmando la infraestructura de potencialmente docenas de organizaciones criminales. Son 210 vehículos que hoy podrían estar transportando armas, vigilando víctimas o asegurando rutas de escape a nivel nacional. Y todo mientras el sistema de cámaras de tráfico cree que son ciudadanos comunes pagando sus peajes. ¡Qué nivel de sofisticación tan macabro! Y encima, para añadirle otra capa a esta estructura, nuevas pistas de fuentes policiales han revelado que un familiar directo del detenido también estaría implicado en este caso de asesinato. Claro, se apoyan muchísimo en los lazos de sangre. La confianza y el silencio absoluto son la moneda de cambio más valiosa para estas mafias logísticas. Totalmente. Ahora que comprendemos la magnitud de esta operación logística, o sea, el cómo lo hicieron, creo que la narrativa tiene que girar hacia el por qué. Las víctimas. Sí, la gran pregunta. ¿Por qué se desplegó todo este arsenal? 3 armas, placas clonadas tramitadas en Piura, seguimiento meticuloso contra Andrea Vidal y Daniel Vargas. Esto plantea una pregunta incotante. Porque detrás de toda esta fascinante y terrible maquinaria hay una tragedia humana profunda. Retrocedamos a ese 10 de diciembre de 2024. Ok, nos situamos en esa fecha. Estamos en el distrito de La Victoria, en Lima. Andrea Jazmín Vidal Vargas, ex trabajadora del Congreso, iba de pasajera. Y Daniel Vargas Briceño estaba haciendo su trabajo, manejando su taxi. Ambos fueron emboscados y acribillados. Sí, y el jefe del Estado Mayor de la Policía lo catalogó de inmediato como un homicidio por encargo, un sicariato. Y a partir de esa noche, para los familiares y allegados de Andrea y de Daniel, comenzó un calvario de más de 15 meses. 15 meses de reclamos de justicia. Exacto, 15 meses donde el caso se llenó de un ruido mediático abrumador. Hubo protestas, salieron en televisión exigiendo respuestas, luchando contra esa sensación de impunidad. Y a lo largo de este año y cuarto de investigación, entonces, ¿qué significa todo esto? El caso se ha convertido en una especie de, muñeca rusa de escándalos. Ajá, una matrioska. Exacto. Abres un trágico homicidio por encargo y adentro te encuentras la clonación masiva de autos de la que ya hablamos. Sigues abriendo y te topas con el contexto y las teorías. Hay múltiples hipótesis sobre el móvil y son sumamente oscuras. Vamos a desglosar esas teorías con mucho cuidado. La primera línea de investigación, la que llamaremos Teoría 1, apunta a un móvil originado en su entorno personal. ¿Ok? En una etapa inicial del caso, se ordenó la detención del exnovio de Andrea y de otras 4 personas involucradas de ese círculo. Y los reportes periodísticos señalaron que ella, presuntamente, había sido víctima de graves maltratos físicos por parte de esta expareja antes de morir. Es durísimo pensar en esta hipótesis. Estamos hablando de que un caso de violencia doméstica, o sea, de violencia de género, podría haber escalado hasta el punto de contratar a una red logística con sicarios y vehículos clonados. Sí, disfrazado de un ajuste de cuentas. Y lamentablemente no sería la primera vez que el crimen organizado presta servicios para este tipo de atrocidades. Pero la cosa no se quedó ahí, ¿verdad? La investigación también apuntó hacia otro lado que hizo muchísimo eco en los medios. Así es. Surgió la teoría 2.
una teoría del entorno político que acaparó titulares. Dado que Andrea había sido trabajadora del Congreso de la República, se destapó una trama compleja sobre presuntas redes de prostitución y corrupción en el entorno del Congreso. Ah, sí, un tema súper delicado. El punto más álgido fue cuando un testigo protegido afirmó que una amiga de la víctima, supuestamente, prestaba servicios al expresidente del Congreso. A ver, aquí hay que hacer una pausa y ser de una imparcialidad estricta para nuestra audiencia. Claro que sí. Porque nosotros no tomamos partido por ninguna versión política, solo reportamos lo que dicen las fuentes. Y sobre esta teoría 2, sabemos que la Comisión de Fiscalización del Congreso intervino. Así es, hicieron una investigación oficial. Y aprobaron un informe final concluyendo que no existió, repito, que no existió tal red de prostitución en el Parlamento. Oficialmente, por parte de ellos, esto se descartó. Y hay que reportar ambas partes. El testigo protegido dijo una cosa y la comisión oficial concluyó otra. Nosotros nos mantenemos neutrales. Exacto. Pero, siendo honestos, ¿cómo hace la policía, cómo hace un detective para navegar en medio de ese nivel de ruido mediático y las múltiples líneas de investigación, ya sean personales o políticas? Esa es la maravilla de la evidencia física. A pesar de todo el ruido, la especulación, la evidencia logística es lo que finalmente está permitiendo a las autoridades armar el rompecabezas. Los datos duros, digamos. Claro, las cámaras de seguridad y la placa clonada F9K-652 no tienen afiliación partidista, solo graban hechos. Ese rastreo de la matrícula hasta los servidores en Piura es lo que resolvió el cómo. Me parece fascinante. Mientras en los noticieros debaten grandes conspiraciones, hay agentes revisando horas de video de tráfico, rastreando trámites vehiculares. Es el triunfo de la persistencia sobre la especulación, incluso 1 año y medio después. Sin duda, y para ir recapitulando rápidamente, creo que la importancia de esta captura en Piura marca un antes y un después. Ajá. El desmantelamiento de esta logística criminal, liderada presuntamente por Morele Calderón, podría ser la clave, la llave maestra, para resolver el asesinato de Andrea Vidal y Daniel Vargas. Y para nuestra audiencia, esto explica por qué este tema importa tanto. A veces nos domina esta sensación de impunidad en las calles, de que las investigaciones son lentísimas. 15 meses es muchísimo tiempo. Es una eternidad para las familias. Pero esta captura nos demuestra que la persistencia y herramientas como el rastreo de placas funcionan. Cortar la cadena de suministro logístico funciona. Desmantelar una placa falsa es quitarle a un asesino su ruta de escape. Totalmente. Le cortas el oxígeno a la maquinaria. Ha sido una edición verdaderamente intensa. Cerramos esta edición de Batenews agradeciendo a quienes nos escuchan por acompañarnos a desempacar un caso tan complejo. Pero no nos queremos despedir sin dejarles una idea provocativa, ¿eh? Algo para reflexionar esta semana. Una pregunta que nace directamente de los datos que vimos hoy. Así es, si un solo hombre pudo clonar 210 placas para mover el crimen por nuestras calles sin ser detectado, ¿cuántos autos fantasma pasaron hoy por nuestro lado en el semáforo? Qué escalofriante pensarlo. Compartan sus opiniones en nuestras redes. Queremos leer qué piensan de esta maquinaria invisible. Cuídense mucho y hasta la próxima inmersión profunda.